you see in the early 70s the gay rights movement not wanting to have anything to do with trans people. Y'all better quiet down. Música, baile, estética, moda han sido uno de los grandes aportes que la cultura queer le ha entregado a la sociedad. Las drag queens, por ejemplo, hoy en día son razón de admiración, de arte, de resiliencia. Pero eso no era así en 1960, donde hacer drag era sinónimo de persecución. El estar en bailes de drag se consideraba en una de las prácticas más vergonzosas y repudiables de la sociedad estadounidense y mundial por la época. La ciudad de los rascacielos, Nueva York, vio nacer a la primera activista gay y transgénero de origen latino, a la inigualable Sylvia Rivera. Sylvia fue un ícono indiscutible de la comunidad LGBT+. Fue cofundadora del Frente de Liberación Gay en 1969. Participó en los disturbios de Stonewall en el mismo año. Se dedicó como drag queen y fundó junto a su amiga de toda la vida, Marsha P. Johnson, una organización para darle techo y comida a personas trans y no binarias, en condición de calle y alta vulnerabilidad. Desde los 17 años, Sylvia Rivera ya era conocida por el activismo que hacía en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, su historia no es nada que se le parezca a un cuento de hadas, y en el video de hoy, en Figuras Trans, conoceremos su historia. Nació el 2 de julio de 1951 en el Bronx, Nueva York. Rivera tuvo una infancia difícil. Rey Rivera Mendoza fue el nombre que le pusieron sus padres latinos, de madre venezolana y padre puertorriqueño. Hija de un padre ausente y una madre que terminó suicidándose cuando ella tenía tan solo 3 años. Sylvia Rivera aseguró en una entrevista que su mamá tuvo un segundo matrimonio con un drogadicto, que tanto a ella como a su hermana y madre había amenazado de muerte. Cuando Sylvia tenía tan solo 3 años, fue cuando su mamá, en ese entonces de 22 años, decidió coger un matarratas y ponérselo a la leche que iban a consumir. Acto seguido, la mamá se toma esa leche y le deja un poco para que Sylvia también lo tome. Ahí es cuando el padrastro y la hermana de Sylvia se dan de cuenta que a Sylvia se le empieza a hinchar el estómago y es cuando deciden quitarle esa leche. Esa fue la última vez que Rivera vio a su madre con vida, porque después de estar internada durante 3 días en el hospital, falleció. Después de estos horribles acontecimientos, Sylvia fue criada por su abuela materna. Su abuela nunca aceptó la identidad de género con la que Rivera se sentía identificada y ya expresaba desde los 8 años. Este fuerte rechazo que Sylvia sufría por parte de su abuela hizo que a la edad de 11 años se fuera de la casa, para después vivir en la calle, siendo acogida y protegida por las drag queens que vivían cerca del Times Square Garden en la calle 42. La dura vida en la calle la terminó induciendo en la prostitución y al consumo de drogas. Pero no todo fue negativo, ya que las mismas calles que la llevaron a tomar terribles decisiones fueron las mismas que la llevarían a conocer a una de sus mejores amigas. Así es, a su ángel de la guarda, Marsha P. Johnson, quien conoció en 1963. Marsha P. Johnson, quien también había vivido en las calles, se dedicaba a salvar las vidas de jóvenes trans que estaban en las calles. Sylvia Rivera fue una de ellas y por años estuvo agradecida con Marsha, por según ella, haberle salvado la vida. Para Rivera, Marsha P. Johnson era como su madre. Activismo. Según la misma Sylvia, afirmó que su activismo social comenzó en la época de la Guerra de Vietnam y los movimientos por los derechos civiles junto a la segunda ola feminista, llegando a participar junto a las Panteras Negras. Sin embargo, su reconocimiento como activista se destacó por los disturbios y protestas de Stonewall de 1969. Los disturbios de Stonewall marcaron un antes y después en materia de derechos y visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. Este altercado fue el punto de inflexión que desató una cantidad inimaginable de movimientos para promover el respeto de los homosexuales principalmente, y también para exigir leyes que dejaran de ilegalizar a las personas LGBT. Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera fueron activamente protestantes en los años 69, y aunque según historiadores es difícil entender quién lanzó la primera piedra, ladrillo o copa en el bar de Stonewall, acción que fue el incitador para el levantamiento de todas las personas queer que estaban departiendo en la madrugada del 28 de junio de 1969 contra la policía, que ese día estaba haciendo una redada policial como se acostumbraba a hacer por la época. Varios coinciden que fue Stormy Delevery, una lesbiana punch,
quien lanzó esa primera piedra, y no Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson como suele decirse. Aún así, el papel de Sylvia Rivera en Stonewall y las protestas posteriores fue de vital importancia para la comunidad, más por el hecho de que Sylvia Rivera hacía activismo en pro de los derechos de las personas LGBT mucho antes del año de 1969, y de todo este boom a favor de los derechos de las personas LGBT. Éramos los de la primera línea, no aceptamos nada de nadie, no teníamos nada que perder. Después de terminados los disturbios y protestas de Stonewall, Sylvia Rivera cofundó junto a Jim Owles y Marty Robinson el Gay Liberation Front, o Frente de Liberación Gay en español, la primera organización dispuesta a una confrontación abierta para luchar por la liberación de las personas homosexuales y sus derechos. La asociación marcó un nuevo giro en la lucha de esa época, ya que sus objetivos iban más allá de la integración de una minoría. Se oponían al capitalismo, racismo, patriarcado e imperialismo, esto debido a la guerra de Vietnam que ocurría en ese momento. Tiempo después, en el año 1970, se uniría a su mejor amiga Marsha P. Johnson para fundar la organización STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries. En español, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, un grupo que le daba techo y comida a las personas transexuales y no binarias que estaban en condición de calle, además de empoderarlas y de luchar por sus derechos. I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They write me every motherfucking week and ask for your help. And you all don't do a goddamn thing for them. And they write STAR, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write STAR because we're trying to do something for them. Desafiando las etiquetas, Sylvia Rivera confundió a muchos en el movimiento de liberación gay, debido a su propia diversidad y complejidad de antecedentes. Era pobre, trans, una drag queen, latina, ex trabajadora sexual y alguien que también experimentó adicción a las drogas, además de encarcelamiento y falta de vivienda. Por todas estas razones, Rivera no solo luchó por los derechos de las personas homosexuales y trans, sino también por cuestiones raciales, económicas y de justicia penal en Estados Unidos. Rivera se sintió fuertemente traicionada cuando, después de haber demostrado su apoyo público y haber trabajado durante años por los derechos de los homosexuales, en 1986 se hubiera aprobado una ley que, tras 17 años de esfuerzos por su aprobación, se terminara excluyendo los derechos de la comunidad transgénero, que por lo que se tenía entendido iban a estar incluidos en el proyecto de ley. Tienen un pequeño trato entre bastidores, sin invitar a la señorita Sylvia y algunos de los otros activistas trans a este trato entre bastidores con estos políticos. El trato fue: tú sacas a las personas trans y aprobaremos el proyecto de ley, explicó Rivera en una reunión LGBT en 2001. Discurso: será mejor que se calmen. You'll better quiet down. Estos acuerdos secretos a los que se refería Rivera estaban siendo liderados por hombres blancos homosexuales de clase media, así como por feministas lesbianas que no entendían ni compartían las luchas de Sylvia a favor de los grupos más marginados dentro de la comunidad LGBT. Enojada por su falta de inclusión, Rivera pronunció su apasionado discurso You'll better quiet down en la ciudad de Nueva York, en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo, o el Día de la Liberación de Christopher Street, en el Washington Square Park en el año 1973, en medio de abucheos de la multitud. I will not no longer put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I do not believe in a revolution, but you all do. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. Sintiéndose traicionada por el movimiento por el cual había luchado tanto, Sylvia dejó el Frente de Liberación Gay, y con esto también a STAR, mudándose tiempo después a Tarrytown, desapareciendo del activismo durante los siguientes 20 años. Durante esos 20 años de inactividad de Sylvia Rivera en el activismo LGBT, se especula que Sylvia organizaba bailes de drag queens para sobrevivir y ganarse la vida.
regresó a luchar por los derechos de las personas trans a mediados de la década de los 90. En medio de conversaciones culturales como el tema del matrimonio homosexual y la comunidad LGBT que sirve en el ejército. Pero sin dudarlo, la causa más importante de su regreso al activismo fue la cuestionable muerte de Marsha P. Johnson en el año 1992. Digo cuestionable porque probablemente fue un homicidio, y las autoridades por esa época catalogaron este crimen, esta muerte, donde se encontró el cuerpo de Marsha P. Johnson por el río Hudson, como supuestamente suicidio. En el aniversario número 25 de los disturbios de Stonewall, Rivera participó en el desfile del orgullo gay de la ciudad de Nueva York y compartió algunas ideas. El movimiento me había puesto en el estante, pero me bajaron y me quitaron el polvo, dijo. Aún así, era hermoso. Caminé por la calle 58 y los jóvenes me llamaban desde la acera. Silvia, Silvia, gracias, sabemos lo que hiciste. Después de esto volví a la estantería. Sería mejor que el movimiento se ocupara de sí mismo. Muerte. El 19 de febrero del año 2002, Rivera murió de cáncer de hígado en el Centro Médico Católico de San Vicente, en la ciudad de Nueva York. Es, en definitiva, una de las figuras trans fundamentales que aseguró la T en las siglas LGBTIQ+, y la única persona transgénero incluida en la Galería Nacional de Retratos del Smithsoniano. Legado. Silvia Rivera fue miembro activo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Nueva York. Ahí ella trabajó por medio de la dispensa de alimentos. Esta dispensa de alimentos proporcionaba comida a las personas hambrientas de la zona. MCC New York nombró una dispensa de alimentos en su honor llamada Silvia Rivera Food Pantry y su refugio para jóvenes queer que llamaron Silvia's Place. En el año 2005, la intersección de las calles Christopher y Hudson fue nombrada Silvia Rivera Way en su honor. Esta intersección se encuentra en Greenwich Village, barrio en el cual Rivera comenzó su activismo, y a unas cuantas cuadras de Stonewall. La Asociación Transexual de Andalucía se puso como segundo nombre Silvia Rivera, esto como conmemoración a su legado. Silvia Rivera fue y sigue siendo una de las representantes más importantes de la lucha por los derechos de las personas LGBT+. Su historia merece ser recordada y plasmada en los libros de historia y en cualquier material relacionado con la comunidad LGBT. Su valentía marcó la diferencia en épocas donde todos despreciaban a los homosexuales. Y lamentablemente, aún lo siguen haciendo, pero con las personas transgénero. La activista Ricky Watkins aseguró, de muchas formas, Silvia fue la Rosa Parks del movimiento transgénero moderno, término que ni siquiera se acuñó hasta 2 décadas después de Stonewall.